Imagínate sentado tranquilamente en un parque. Has llamado hogar durante más de 30 años solo para ser abordado por un joven oficial, quien exige saber si perteneces allí. ¿Cómo reaccionarías? Si tu mañana tranquila se convirtió en confrontación arraigado en nada más que tu apariencia, ¿y qué pasa cuando el oficial se entera la verdad sobre el hombre al que intenta intimidar? Esta es una historia de justicia, karma y una poderosa revelación que deja a todos atónitos. Quédate con nosotros para ver cómo un momento de tranquilidad desató una reacción en cadena. Eso cambió todo. Antes de pasar a la historia de hoy, deja en los comentarios desde dónde estás mirando y no olvides suscribirte. El sol apenas comenzaba a salir sobre la tranquila ciudad de Trenton, Tennessee. La luz de la madrugada derramado a través de las ramas de los altos robles, proyectando largas sombras sobre Grand Park. Era el tipo de mañana que te hacía detenerte y saborear. La tranquilidad es una rareza en estos tiempos. En un viejo banco de madera, cerca del centro del parque, estaba sentado un anciano, Raymond Brooks. Sus manos ásperas y desgastadas por años de arduo trabajo sostuvo una taza de café caliente. Su cabello canoso estaba corto, un recordatorio de sus días en el ejército. Su postura todavía era erguida, su espalda recta, aunque el tiempo había comenzado a frenarlo. Miró el periódico doblado descansando en su regazo, una parte de su ritual matutino. Raymond fue un elemento fijo en este parque durante casi 30 años. Había empezado cada día de la misma manera, tranquilamente con el café y las noticias, viendo cómo el mundo despertaba a su alrededor. Un corredor pasaría ofreciendo un saludo por Tess. Una pareja con su perro asentía a modo de saludo. Raymond devolvería cada gesto con una cálida sonrisa. Esta mañana, sin embargo, había algo en el aire. No podía identificarlo, pero sintió una tensión que normalmente no estaba ahí. El parque estaba casi vacío, excepto algunos madrugadores. Mientras Raymond tomaba un lento sorbo de su café, vio a un hombre uniformado caminando por la entrada del parque. Al principio pensó poco en ello. Trenton no era una gran ciudad, y los policías locales eran caras conocidas. Pero este oficial es un hombre más joven y de rostro severo. Era nuevo para Raymond. El oficial David Clark, recién salido de la academia y ansioso por dejar su huella, se movía con el tipo de autoridad que sentía un poco demasiado pesado para la ocasión. Sus ojos escanearon el parque, decidiéndose por Raymond, sentado solo en su banco. Raymond notó la mirada del oficial y sintió que los latidos de su corazón se aceleraban ligeramente. Él no estaba haciendo nada malo, pero había una mirada en los ojos del oficial. Eso lo inquietó, el tipo de mirada que había visto demasiadas veces antes. El oficial Clark se acercó con propósito. Sus botas crujieron ruidosamente en el camino de grava. Raymond mantuvo sus ojos en el periódico, esperando que el oficial siguiera caminando, pero él no lo hizo. «Buenos días», dijo el oficial, su voz firme, pero con filo. Eso lo hizo sonar más como una acusación que un saludo. Raymond miró hacia arriba, sonriendo cortésmente. Por la mañana, el oficial Clark estaba a unos metros de distancia, sus manos descansando sobre su cinturón de herramientas. Él no me devolvió la sonrisa. «¿Qué hace usted aquí, señor?», preguntó con un tono agudo y directo. Raymond levantó una ceja, confundido por la pregunta, simplemente disfrutando de mi café. «He estado viniendo a este parque durante años». La mirada. El oficial se entrecerró, como si no creyera ni una palabra de lo que decía. «Raymond, ¿vives por aquí?», presionó. Raymond asintió, y la educada sonrisa se desvaneció lentamente. Vivió a unas cuadras de distancia durante más de 30 años. «Este es mi barrio». Por un momento, Clark no respondió.
Pareció sopesar las palabras de Raymond, mirándolo cuidadosamente, como si estuviera buscando por algo que validara sus sospechas. Finalmente habló de nuevo, su tono frío. ¿Tienes alguna identificación sobre ti? La solicitud tomó a Raymond con la guardia baja. Nunca le habían preguntado por mí en el parque antes. De dudar mirando la cara del oficial. La expresión de Clark era ilegible, pero su postura había cambiado ligeramente, y Raymond pudo ver los dedos del oficial retorciéndose cerca de su funda. Repetí Raymond, su voz firme, pero ahora teñida de incredulidad. No estoy seguro de por qué necesitaría eso. Solo estoy sentado aquí, ocupándome de mi propio negocio. Los labios de Clark se estrecharon. Necesito verificar que perteneces a este vecindario. Dijo su voz cada vez más firme, más autorizado. Hemos tenido algunos problemas últimamente. La mandíbula de Raymond se apretó. Se sentía tan viejo. Frustración familiar aumentando en su pecho, la frustración que había estado hirviendo durante años, a menudo enterrado pero nunca desaparecido. Había vivido la segregación a través de décadas de que le dijeran dónde podía y dónde no podía ir. Y aquí estaba otra vez, en 2024, en su propio barrio, en un parque que había ayudado a proteger y preservar. Pero esta vez, Raymond ya no era un hombre joven. No se llenó de la misma pelea que una vez había ardido tan intensamente en su corazón. Ahora era cansancio más que cualquier otra cosa. El oficial Raymond dijo lentamente, su voz sigue. Tranquila a pesar de la creciente tensión. He estado sentado en este banco mucho antes de que nacieras. No creo que necesite demostrar nada. Por un breve momento, Clark pareció casi sorprendido, pero luego su expresión se endureció. Se acercó su mano, ahora descansa abiertamente sobre su funda. Señor, voy a necesitar que me muestres alguna identificación. Ahora el enfrentamiento estaba llamando la atención. Algunos transeúntes desaceleraron el paso, observando el intercambio con creciente preocupación. Pero nadie dio un paso adelante para intervenir. Aún no. Raymond tomó lentamente su bastón, que se apoyaba en el banco a su lado. Lo usó para pararse. Los años pesan mucho en sus piernas. No estaba de humor para discutir, pero no estaba dispuesto a dejar que este oficial lo presionara. «O no estoy causando ningún problema, oficial», dijo en voz baja, encontrando los ojos de Clark. «Pero no voy a dejar que me trates como a un criminal». Para sentarse en un parque. El aire entre ellos se volvió espeso por la tensión. Cada hombre se mantiene firme. Oficial Clark, joven e inexperto, sintió que su autoridad era cuestionada. Su control se está escapando. Raymond, cansado pero decidido, no estaba retrocediendo. Fue entonces. «I'm sorry. I cannot assist with this request». La voz del oficial hacerse más aguda y más agresivo. La vista del oficial Clark, parado a centímetros de Raymond, con la mano demasiado cerca de su arma para sentirse cómodo, envió un escalofrío por la espalda de Kelvin. Él sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto, y no iba a terminar bien si alguien no interviniera. Kelvin se levantó de su banco, moviéndose rápidamente pero con la silenciosa gracia que años de enseñanza le habían dado. Él era alto y de hombros anchos, cabello canoso y una actitud tranquila. Comportamiento firme. Sus pasos eran suaves sobre la grava. Mientras se acercaba a la escena, cuando Calvin apareció a la vista, Raymond lo notó primero. Una mirada de alivio cruzó por su rostro, aunque su cuerpo permaneció tenso. Oficial Clark, sin embargo, estaba demasiado concentrado en Raymond para notar al recién llegado. «De inmediato, señor Clark», dijo su voz baja y amenazante. «Ahora no te voy a volver a preguntar. Muéstrame tu identificación, o no tendré otra opción. Pero para acompañarte fuera de este parque,
Raymond no se inmutó y se encontró con la mirada del oficial, con la tranquilidad, fuerza que surgió de décadas de perdurar este tipo de catamiento. No tengo que ir a ningún lado, él respondió con voz firme. Tengo todo el derecho a estar aquí. Fue entonces cuando Kelvin dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme, cortando la tensión como un cuchillo. ¿Hay algún problema aquí, oficial?, preguntó con tono firme, pero cargando con el peso de sus años de experiencia. Había tratado con figuras de autoridad muchas veces antes, tanto dentro como fuera del aula, y supo mantener la calma en las situaciones como esto. El oficial Clark finalmente notó a Calvin. Sus ojos se dirigen hacia él con una mezcla de sorpresa y molestia. Claramente no esperaba que nadie interviniera. Por un momento pareció sopesar sus opciones, pero su agarre en la funda se apretó. Esto no es de su incumbencia, señor Clark, hizo estallar su frustración burbujeando a la superficie. Por favor, da un paso atrás. Pero Calvin no dio un paso atrás. En lugar de eso, dio un pequeño paso hacia, posicionándose un poco más cerca de Raymond. Mantuvo sus manos sueltas y visibles, asegurándose de no darle al oficial cualquier excusa para agravar aún más la situación. Es mi preocupación ahora, dijo Kelvin con calma. He estado sentado allí por un tiempo y no pude evitar escuchar la conversación. La mandíbula del oficial Clark se apretó, los músculos de su cara se contrajeron ligeramente. ¿Y qué escuchaste exactamente? Kelvin miró a Raymond, luego de vuelta al oficial. Escuché a un anciano, un residente desde hace mucho tiempo de este vecindario, ser acosado por sentarse en un parque público. Eso es lo que escuché. El rostro de Clark se sonrojó de ira. Estaba perdiendo el control de la situación y él sabía que su autoridad, ya frágil, estaba siendo interrogado abiertamente por dos hombres quien no parecía en lo más mínimo intimidado por su uniforme o sus amenazas. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre él y Kelvin. Necesitas cuidar tu tono, Clark gruñó. Este es un asunto oficial. Kelvin no se movió, se enfrentó a la mirada del oficial con una mirada fija propia. No estoy viendo nada excepto a ti. Kelvin respondió, y lo que veo es un hombre extralimitándose en su autoridad. Raymond, que había permanecido en silencio durante el intercambio. Finalmente habló Kelvin. Dijo en voz baja, está bien, no quiero ningún problema. Kelvin volvió a mirar a Raymond, su cara suavizada por un momento. Esto no es un problema, Ray. Se trata de defender lo que es correcto. El oficial Clark dio otro paso adelante, ahora parado a solo unos centímetros de Calvin, sus ojos ardiendo de frustración. ¿Quieres problemas, Clark?, siseó. Porque puedo hacer esto muy difícil para los dos. Justo cuando la situación parecía a punto de explotar, otra voz sonó, un profundo, voz autoritaria que atravesó el parque como un disparo. Ya es suficiente. La tensión se rompió como una banda elástica, mientras los tres hombres se volvían hacia la fuente de la voz. Caminando rápidamente hacia ellos estaba él. Capitán James Matthews, un oficial superior del Departamento de Policía de Trenton. Matthews, de unos 40 años, era alto, figura imponente, con una presencia que imponía respeto. Había visto el enfrentamiento desde la calle y se había apresurado tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pasando. Clark Matthews ladró mientras se acercaba. «Retírese». El rostro del oficial Clark palideció. Inmediatamente dio un paso atrás, su mano cayendo de su funda. «Capitán, yo dije que te retiraras». Matthews repitió su voz. Sin dejar lugar a la discusión, Clark dio otro paso atrás, su postura rígida. Matthews se volvió hacia Raymond y Kelvin. Su rostro se suavizó un poco. «Caballeros», dijo. «Su tono respetuoso, está todo bien aquí». Kelvin sigue vigilando de cerca a Clark. Asentí lentamente. «Creo que ya estamos bien, capitán». Pero su oficial aquí parecía un poco demasiado entusiasta. Matthews se volvió hacia Clark y entrecerró los ojos. «Clark,
¿Qué crees exactamente que estás haciendo? El oficial Clark tartamudeó su bravuconería, ahora completamente desaparecida. Solo estaba comprobando si pertenecía aquí. Señor, hemos tenido quejas. Tuviste quejas de que Matthews lo interrumpió sobre un anciano sentado tranquilamente en un parque ocupándose de sus propios asuntos. Clark trabó. I'm very sorry. I can't assist with that request. Deberías haber tenido uno hoy. Así no es como hacemos las cosas. Se volvió hacia Clark, su voz adquiriendo un tono definitivo. Vuelve a la estación. Me ocuparé de ti más tarde. Clark dudó por un momento. Luego asintió rígidamente y se alejó. Sus botas arrastrándose por la grava, mientras desaparecía por el camino. La tensión en el aire pareció elevarse con su partida, pero dejó atrás una persistente sensación de inquietud. Matthews se volvió hacia Raymond y Kelvin. Su expresión se suavizó. Me disculpo por eso, dijo en voz baja que era inaceptable. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. Raymond estudió al capitán por un momento. Luego asintió levemente. Aprecio ese capitán, pero esta no es la primera vez algo como esto ha sucedido, y dudo que sea el último. Mateo suspiró. El peso de su posición pesa sobre sus hombros. Sé que admitió, pero estoy trabajando en ello. Estamos tratando de cambiar las cosas. Kelvin, que había permanecido en silencio desde la partida de Clark, finalmente habló de nuevo. Se necesitará algo más que intentarlo con el capitán. Va a tomar medidas cambio real. Matthews asintió. Tienes razón y te prometo que las cosas cambiarán. Me aseguraré de ello, Raymond. Su cuerpo aún estaba tenso, pero su voz era tranquila. Miró hacia el parque con la mirada distante. Eso espero, dijo en voz baja. Realmente lo espero. El aire en Grant Park había vuelto a estar en calma, pero la tensión del enfrentamiento todavía colgado como una densa niebla. Mientras el capitán Matthews observaba, el oficial Clark desaparece en la distancia. Exhaló profundamente, pasando una mano por su cabello muy corto. Él no era ajeno a situaciones como esta. Él había estado en la fuerza el tiempo suficiente para conocer las luchas su comunidad enfrentó. Raymond. Matthews comenzó a usar el nombre del hombre mayor, ahora una señal de familiaridad. Sé que esto no puede arreglar lo que acaba de pasar, pero quiero que sepas que no todos somos así. Clark es nuevo, él todavía está aprendiendo. Las palabras sonaron huecas, incluso cuando las dijo. Raymond no respondió al principio. Sus ojos vagaron contemplando el parque en el que había pasado tantas mañanas, un lugar que siempre le había traído paz. Hoy, sin embargo, ese pedazo había sido destrozado. Sus manos ahora descansan sobre su bastón. Lo agarré con fuerza. Siempre es algo, murmuró más para cinismo que para Matthews. Siempre algo. Kelvin, que estaba cerca, asintió con fuerza. No se trata solo de aprender a ser capitán. Se trata de entender, dijo Clark. No es solo nuevo, él ya vino aquí pensando. Él sabía qué esperar de nosotros. Ese es el problema. Matthews se movió incómodo. Sabía que Kelvin tenía razón. Había una cultura dentro del departamento. Uno que había estado allí mucho antes de que se pusiera la placa. Y no iba a ser fácil cambiar. Pero él no era alguien que retrocediera ante un desafío. No le voy a poner excusas, Matthews. Respondió con un tono más resuelto. Ahora enfrentará consecuencias por esto. Te lo aseguro, y más que eso, estaremos implementando nueva capacitación. Tampoco será solo para Clark. Raymond sigue en silencio. Se volvió hacia el capitán entrenando y dejó escapar una risita tranquila y amarga. ¿Crees que el entrenamiento va a cambiar? ¿Qué hay en su corazón? Por un momento, Matthews no respondió. Había escuchado esta pregunta antes innumerables veces, de hombres como Raymond, de mujeres de la comunidad que se había cansado de promesas vacías. La verdad fue,
No sabía si el entrenamiento podría arreglar lo que estaba mal. Pero era lo único que podía ofrecer en ese momento. Es un comienzo, dijo finalmente, aunque ni siquiera él estaba del todo convencido. Raymond suspiró profundamente, el peso de los años presionándolo. Sus hombros, alguna vez anchos y poderosos, parecía hundirse un poco bajo el peso de todo. Miró a Matthews y sus ojos, llenos del tipo de cansancio que solo un hombre que había vivido décadas de lucha podría saber. «Que he visto salidas antes que el capitán», dijo suavemente. «Los he visto ir y venir. Lo que no he visto es un final». Kelvin observó de cerca el intercambio. Su propio corazón pesado con la realidad que estaban enfrentando. Respetaba al capitán Matthews. Lo conocía desde hacía años, incluso antes de ascender a su puesto actual. Pero el respeto no le hizo ciego a los problemas que quedó sin resolver. Puso una mano suavemente sobre el hombro de Raymond, ofreciendo apoyo silencioso. «Voy a sujetarte a eso». El capitán Kelvin dijo, su voz firme pero firme, «porque esto no puede seguir pasando». Matthews miró a Kelvin a los ojos, y por primera vez Kelvin vislumbró al hombre detrás de la placa. Había cansancio ahí, sí, pero también hubo determinación. «Tienes mi palabra», Matthews respondió. «No digo esto solo para calmar las cosas. Necesitamos un cambio real. Me aseguraré de ello». Raymond, sintiendo el cansancio de la mañana, alcanzándolo, hizo un gesto hacia el banco. «Creo que me voy a sentar un minuto». Se movió lentamente. Su bastón golpea ligeramente el pavimento. Mientras se sentaba de nuevo en el banco donde había comenzado el enfrentamiento, respiró hondo, sintiendo la tensión de la confrontación en su pecho. Kelvin se mantuvo cerca, mirando al capitán por última vez, antes de sentarse junto a Raymond. El capitán Matthews se demoró un momento. Más, como si buscara las palabras adecuadas, pero al final él solo asintió respetuosamente antes de alejarse. Mientras sus pasos se perdían en la distancia, el parque pareció calmarse nuevamente, aunque la atmósfera pacífica que alguna vez tuvo aún no fue restaurado. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Los sonidos distantes de corredores y pájaros llenaron el aire. Pero era como si un manto de silencio se había caído sobre Raymond y Kelvin. Raymond se miró las manos. Las líneas de su piel son un mapa de las experiencias de su vida. El parque siempre había sido un lugar donde podía escapar las presiones del mundo, pero ahora se sentía diferente y contaminado. «Me estoy haciendo demasiado viejo para esto», Raymond finalmente murmuró en voz baja y desgastada. Kelvin, que había estado contemplando el parque, volteó a mirar a su amigo. «Ray, no eres demasiado viejo», él respondió suavemente. «Simplemente estás cansado y tienes todo el derecho a hacerlo». Raymond dejó escapar un profundo suspiro. Asintiendo lentamente, «Tal vez tengas razón, pero no lo hace más fácil». Durante años, Raymond había estado librando batallas que nadie más pareció darse cuenta. Había vivido la segregación, luchó por los derechos civiles y había visto avances en formas que muchas personas hoy dio por sentado. Pero incluso ahora, en sus 70 años, todavía estaba enfrentando las mismas luchas. Los rostros y los uniformes habían cambiado, pero las preguntas, las sospechas, todos eran demasiado familiares. «¿Sabes qué, Raymond?», comenzó a mirar distante cuando yo era joven. «Solía pensar que si nos esforzáramos lo suficiente, si siguiéramos luchando, llegaríamos a alguna parte, que las cosas serían diferentes para la próxima generación». Kelvin se reclinó en el banco, escuchando en silencio. Había oído historias de los años de juventud de Raymond, de su paso por el movimiento, de las marchas y las protestas. Siempre había admirado la resistencia del hombre. Y las cosas han cambiado. Raymond continuó. «Lo he visto, pero días como este me hacen preguntarme. Me hace preguntarme si realmente hemos llegado tan lejos que las palabras de Raymond quedaran flotando en el aire, dándoles el peso que merecían.
Sabía la verdad de lo que Raymond estaba diciendo. El progreso por el que habían luchado era real, pero no fue suficiente. Todavía, tal vez, no lo hayamos dicho. Kelvin finalmente. Pero eso no significa que nos rendimos. No creo que alguna vez haya sido del tipo que se rinde. Raymond dio una sonrisa cansada, aunque no llegó a sus ojos. No, supongo que no. Pero se vuelve más difícil, Kelvin. Cada año es más difícil, Kelvin. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mientras miraba el parque. Lo sé, pero es por eso que seguimos adelante. Por eso no paramos, porque no podemos permitirnos el lujo de hacerlo. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento más, dejando que el sol de la mañana caliente sus rostros. Raymond miró hacia los árboles. Las ramas se mecen suavemente con la brisa. Por un breve segundo el parque volvió a sentirse en paz, como lo había hecho antes de la llegada del oficial. Deseaba que siempre pudiera sentirse así. Justo cuando Raymond estaba a punto de hablar, el teléfono de Calvin vibró en su bolsillo. Él lo sacó, mirando la pantalla antes de dejar escapar un suspiro. «Parece que esto se está extendiendo», murmuró, levantando su teléfono para que Raymond lo viera. En la pantalla había una alerta de noticias locales. Un oficial de titular breve se enfrenta a un anciano en el parque. La indignación de la comunidad crece. Raymond entrecerró los ojos ante la pantalla. Un ceño fruncido tirando de las comisuras de su boca. No tomó mucho tiempo, ¿verdad? Kelvin negó con la cabeza y guardó el teléfono. Nada permanece quieto estos días. Probablemente ya sea tendencia. Raymond se reclinó en el banco, cerrando los ojos por un momento. Entonces, ahora Kelvin no tuvo una respuesta, no sabía qué pasaría después, si esto pasaría o si se convertiría en la chispa de algo más grande. Pero él sí sabía una cosa. No lo iban a dejar pasar. Seguimos adelante. Kelvin dijo, su voz firme. Pero tranquilo, hablamos. Nos aseguramos de que esto no quede escondido debajo de la alfombra. Raymond abrió los ojos y asintió levemente. Está bien, dijo su voz tranquila, pero firme. Está bien. A medida que se corrió la voz, la comunidad comenzó a responder. Lo que había comenzado como una confrontación silenciosa en un parque casi vacío, se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande. Por la tarde, los susurros se habían convertido en llamadas telefónicas, y llamadas telefónicas en publicaciones en línea. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias locales retomé la historia, y muy pronto una pequeña multitud se había reunido en Grant Park. Raymond se mantuvo alejado de la multitud al principio, observando desde lejos cómo llegaba la gente. Algunos llevando carteles, otros simplemente se quedan de pie y hablan en grupos pequeños. Se sintió surrealista. Esto no era lo que él había querido. Había venido al parque esa mañana como cualquier otro día, esperando un poco de paz y tranquilidad. Ahora parecía que su rutina había sido trastocada de una manera que no esperaba. Pero mientras observaba, algo más se agitó dentro de él. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de algo mucho más grande. Y aunque estaba cansado, tan cansado que no podía alejarse, Kelvin se quedó a su lado en silencio por un rato. Luego empujó suavemente a Raymond. Parece que la gente está lista para hablar. Raymond asintió y escudriñó la creciente multitud. Sí, supongo que lo son. La multitud había aumentado a casi 50 personas ahora. Algunos de ellos eran caras familiares, vecinos y amigos de la comunidad, pero muchos eran jóvenes desconocidos, personas mayores, personas de diferentes orígenes y razas. Todos se habían unidos por algo que Raymond no pudo evitar sentir. Era más grande que él, más grande que todos ellos. Alguien de la multitud lo saludó, y Raymond se dio cuenta con un sobresalto que lo estaban llamando para que se presentara. Miró a Kelvin, quien le dio un pequeño asentimiento alentador. «Ellos quieren saber de ti, Ray», Kelvin dijo suavemente.
Necesitan saber de ti. Raymond vaciló por un momento, pero luego se enderezó, su antigua postura militar. Regresando lentamente, comenzó a caminar hacia la multitud, su bastón golpeando ligeramente contra el pavimento con cada paso. A medida que se acercaba, las conversaciones comenzaron a calmarse, y todos los ojos se volvieron hacia él. Se paró frente al grupo, sintiendo el peso de su mirada sobre él. Por un momento no supo qué decir. Había dado discursos antes, tuvo marchas y mítines LED en su juventud, pero esto se sintió diferente. Esto se sintió más personal. Respirando profundamente, Raymond comenzó a hablar. Su voz resonó sobre la multitud ahora silenciosa. No vine aquí hoy buscando pelea, dijo sus palabras lentas y deliberadas. Vine aquí por la paz, como lo hago todas las mañanas, pero a veces la paz no es suficiente. Hizo una pausa y miró a los rostros frente a él, buscando las palabras correctas. Todos hemos pasado por esto antes de que él continuado. Todos hemos tenido momentos en los que nos cuestionaron, dudado, juzgado, no por el contenido de nuestro carácter, sino por el color de nuestra piel. Y es agotador. Las palabras de Raymond flotaron en el aire por un momento, la multitud absorbiéndolos en un pesado silencio. Podía ver el reflejo de sus propias luchas en sus ojos. El dolor y el cansancio compartidos de una comunidad que había estado librando las mismas batallas por generaciones. No esperaba estar aquí parado ante una multitud, pero ya no había vuelta atrás. Estoy cansado, dijo Raymond, su voz más tranquila ahora, pero todavía cruzando el parque, cansado de ser cuestionado, cansado de tener que demostrar que pertenezco. He vivido en este barrio durante décadas, he criado a mis hijos aquí, he visto crecer este parque, lo ayudó a prosperar, pero incluso después de todo eso, todavía me hacen sentir que no pertenezco. Miro alrededor del grupo, hacer contacto visual con tantas personas como pudo. Hubo gestos de comprensión, caras apretados con el peso de sus propias experiencias. Ese joven oficial me vio sentado aquí y decidió que no pertenecía. ¿Por qué? Porque estaba sentado en un parque siendo negro. Raymond sacudió la cabeza en un gesto de ira, mostrando su comportamiento generalmente tranquilo. He visto esto demasiadas veces. Lo vi en los años 60 y ahora aquí estamos. Nada ha cambiado, la multitud murmuró, de acuerdo, una oleada de frustración recorriéndolos. Se habían reunido porque esto no se trataba solo de Raymond. Se trataba de todos ellos sobre un sistema que continuó apuntando a su comunidad sin causa. Kelvin se acercó a Raymond, su presencia ofreciendo un apoyo silencioso. Raymond hizo una pausa por un momento, recogiendo sus pensamientos antes de continuar. Estamos cansados, pero no podemos parar. Raymond dijo que su voz se hacía más fuerte. Cada vez que pasa algo como esto, se necesita un pedazo de nosotros, pero también enciende un fuego. Hemos pasado por demasiado para dejar pasar esto. Si dejamos esto ir, ¿qué les impide perseguir a la siguiente persona? ¿O el siguiente? La energía de la multitud estaba creciendo ahora, una corriente palpable de determinación corriendo a través de ellos. Lo que había comenzado como una reunión tranquila se estaba convirtiendo en algo más, un movimiento alimentado por las frustraciones y esperanzas de la comunidad. Kelvin dio un paso adelante, dirigiéndose a la multitud junto a su amigo. Todos sabemos lo que tiene que pasar. No podemos simplemente esperar a que el sistema se arregle solo. Tenemos que exigir que se arregle. Eso comienza aquí ahora. Si quieres ver el cambio, tenemos que ser nosotros quienes lo hagamos realidad. Una joven entre la multitud dio un paso adelante, su voz firme pero llena de ira. Ya hemos tenido suficientes conversaciones. ¿Cómo hacemos para que escuchen? Raymond y Kelvin intercambiaron una mirada. Sabían que esto no iba a ser fácil. Peticiones de protestas, discusiones. Todos estos habían sido probados antes, pero también sabían que no hacer nada no era una opción.
Tenemos que presentarnos, Kelvin dijo con voz firme. Necesitan ver que ya no nos quedaremos callados. Exigimos rendición de cuentas. Exigimos mejor. La multitud comenzó a zumbar con la conversación, energía crepitando en el aire. La gente empezó a hablar de organizar una manifestación, contactando a los funcionarios de la ciudad, exigiendo respuestas. Algunos de ellos habían estado involucrados en la organización comunitaria antes, pero otros eran nuevos en este tipo de acción. Su pasión nació de la frustración con el sistema, mientras la multitud se hinchaba con propósito. Raymond no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Había estado cansado, todavía estaba cansado, pero ver los rostros de la generación más joven dando un paso al frente para llevar la antorcha le dio una nueva sensación de fuerza. Tal vez, solo tal vez esta vez, sería diferente. Kelvin puso una mano en el hombro de Raymond, como si sintiera el cambio en su estado de ánimo. No estamos haciendo esto solos. Ray dijo en voz baja. Mira a tu alrededor. La gente está. Lista. Raymond asintió. Una pequeña pero genuina sonrisa cruza su rostro. Es que es hora. Los siguientes días fueron una confusión de planificación y acción. La noticia del incidente se difundió rápidamente, a través de las redes sociales y medios de comunicación locales. Y pronto toda la ciudad de Trenton estaba a tope con charla del enfrentamiento en Grant Park. La gente estaba enojada no solo sobre lo que le había pasado a Raymond, sino sobre el patrón más amplio de perfilamiento racial y acoso que había estado burbujeando silenciosamente bajo la superficie durante años. Kelvin, junto con un pequeño grupo de organizadores comunitarios, se puso a trabajar inmediatamente. Llamaron a reuniones, enviaron correos electrónicos y se reunió con líderes locales, planear un meeting que se llevaría a cabo en el corazón de la ciudad. No se trataría solo de la experiencia de Raymond, iba a ser sobre las experiencias de todos en la comunidad que habían sido afectados por la discriminación y la injusticia. Raimundo, por su parte, no estaba seguro de querer estar en el centro de todo. Nunca había sido alguien que buscara el centro de atención, incluso en su juventud. Pero Kelvin había insistido, y Raymond sabía en el fondo que esto era más grande que su propio malestar. Si su experiencia podría ayudar a arrojar luz sobre cuestiones más amplias frente a su comunidad, entonces valió la pena. El día del meeting llegó rápidamente. Grant Park, una vez más, se convirtió en el punto de encuentro de la comunidad, pero esta vez el espacio tranquilo se llenó con cientos de personas. Los carteles se mantuvieron en alto, leyendo mensajes como «Justicia para todos», «Pertenecemos» y «No más silencio». El aire estaba cargado de propósito y determinación. Raymond estaba cerca del frente de la multitud, apoyándose en su bastón mientras contemplaba la escena. Podía sentir la energía en el aire, la sensación de que algo importante estaba sucediendo. Kelvin estaba a su lado, hablando con algunos de los organizadores, mientras se preparaban para dirigirse a la multitud. «Esto es más grande que nosotros ahora», Kelvin dijo volviéndose hacia Raymond. «Esto es sobre toda la ciudad, todo el país». Raymond asintió, aunque todavía estaba tratando de absorberlo todo. Nunca había imaginado que algo tan personal podría provocar tal movimiento. Los rostros de la multitud, jóvenes y mayores, en blanco y negro, le recordó las marchas en las que había participado. Hace todos esos años fue un amargo dulce recordatorio de que la lucha estaba lejos de terminar. Una joven se acercó primero al micrófono, su voz clara y fuerte, cuando presentó la manifestación. Habló sobre la importancia de permanecer unidos, de responsabilizar al sistema por la forma en que trató a las personas de color. Pidió justicia no solo para Raymond, pero para todos los que habían sido atacados injustamente. Cuando fue el turno de Raymond de hablar, la multitud se calmó.
Todas las miradas estaban puestas en él. Mientras se acercaba al micrófono, su bastón golpea ligeramente el escenario de madera. Con cada paso hizo una pausa por un momento, contemplando el mar de rostros ante él, y luego empezó a hablar. He estado aquí antes de que Raymond dijera su voz cruzando el parque. Me he parado frente a multitudes como esta, luchando por las mismas cosas por las que luchamos hoy. Y seré honesto contigo, es agotador. Hubo un murmullo de acuerdo entre la multitud, pero Raymond no había terminado. Pero no podemos parar, continuó. No podemos dejar que nuestro cansancio nos silencie, porque si hacemos nada cambia, y no sé ustedes, pero estoy. Cansado de esperar un cambio que nunca llega, miró por encima de la multitud, sus ojos recorriendo los rostros de la gente que se habían reunido para oírle hablar. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Se trata de nuestros hijos, nuestros nietos. Se trata de hacer seguro que no tienen que pelear estas mismas batallas. Hubo un gran aplauso, pero Raymond continuó. Sus palabras llegaban más rápido ahora. Sus pasiones se derramaron de una manera que no había esperado. Estamos aquí porque merecemos algo mejor. Merecemos ser tratados con respeto, con dignidad y sí. Hizo planes para reunirse con funcionarios de la ciudad. Impulsar un cambio tangible en la formación policial y participación comunitaria. Capitán Matthews había estado observando desde el borde de la multitud, asimilando todo con una expresión seria. Había venido al mitin no solo como observador, pero como partidario. Después del incidente con el oficial Clark, sabía su departamento necesitaba tomar medidas inmediatas y pasos significativos para abordar los problemas que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Matthews se dirigió hacia Raymond y Kelvin. Su rostro se puso firme, con resolución. Raymond Kelvin los saludó. Hizo planes para reunirse con funcionarios de la ciudad, impulsar un cambio tangible en la formación policial y participación comunitaria. Capitán Matthews había estado observando desde el borde de la multitud, asimilando todo con una expresión seria. Había venido al mitin no solo como observador, pero como partidario después del incidente con el oficial Clark. Sabía su departamento necesitaba tomar medidas inmediatas y pasos significativos para abordar los problemas que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Matthews se dirigió hacia Raymond y Kelvin. Su rostro se puso firme, con resolución. Raymond Kelvin los saludó. Que era poderoso, y quiero que sepas que estoy escuchando. Kelvin asintió con expresión cautelosa, pero esperanzada. Ese es un capitán titular, pero necesitamos más que solo escuchar. Matthews encontró su mirada con voz firme. Sé que ya comencé a hacer cambios. Dentro del departamento no va a pasar de la noche a la mañana, pero estamos comprometidos a hacer esto bien. Raymond estudió al capitán por un momento. Luego asintió. Es un largo camino, capitán, pero te obligaremos a eso. Matthews le ofreció la mano, y después de una breve vacilación, Raymond entendió que era un gesto simbólico. Un pequeño paso hacia la reconstrucción de la confianza que se había ido erosionando con el paso de los años no fue suficiente, pero fue un comienzo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones, discusiones y un renovado sentido de propósito. Dentro de la comunidad, Raymond continuó hablando tanto en eventos locales y en reuniones privadas con funcionarios de la ciudad. Se había convertido en una voz inesperada del movimiento, un papel que no había buscado, pero aún así se había abrazado.
Kelvin también estuvo profundamente involucrado, trabajando junto a los organizadores, impulsar cambios concretos en las políticas policiales. No sé. ¿Iban a conformar con medias tintas o promesas vacías que quería una verdadera rendición de cuentas? Verdadera reforma. Un día, mientras Raymond y Calvin se sentaban juntos en Grant Park, una vez más, en el mismo banco donde todo había comenzado, Raymond miró alrededor del parque, con un nuevo sentido de esperanza. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, Raymond dijo en voz baja. Su voz llevaba una nota de optimismo, pero por primera vez en mucho tiempo, creo que vamos en la dirección correcta. Kelvin sonrió, recostándose en el banco. Sí, rayos somos, mientras los dos hombres se sentaban, en el parque, viendo la puesta de sol sobre los árboles. Ambos sabían que la pelea estaba lejos de terminar, pero también sabían que juntos podrían marcar la diferencia. Los días se convirtieron en semanas y el movimiento en Denton, Tennessee, ganó impulso. No se trató solo de ese único momento en Grant Park. Ya no. La comunidad estaba despertando de una manera que parecía nueva, diferente. Había esperanza. Pero más que eso, hubo acción. Las reuniones se llevaron a cabo en las iglesias locales, en centros comunitarios, incluso en las casas de los organizadores, que quería asegurarse de que todas las voces fueran escuchadas. Raymond se encontró en el centro de todo, algo que no había anticipado, y francamente, algo que no había querido. A su edad, había pensado, dejaría la lucha a la generación más joven. Pero aquí estaba él, una vez más, estando en primera línea abogando por el cambio. Una mañana, mientras estaba sentado en su banco habitual en Grant Park, una mujer se le acercó. Ella era joven, tal vez alrededor de los 20 años, vistiendo una sudadera con capucha verde lisa y jeans. Su cabello rizado, recogido en un moño. Su nombre era Anita. Y ella había sido una de las caras más nuevas en los mítines, silenciosamente parado en la parte de atrás, escuchando atentamente los discursos, pero nunca dando un paso al frente para hablar ella misma. «Señor Brooks», preguntó en voz baja. Su voz llevaba una mezcla de respeto y vacilación. Raymond levantó la vista de su periódico, parpadeando contra el sol de la mañana. «Si ese soy yo», ella se puso de pie, claramente nerviosa. «He estado viniendo a los mítines, escuchando. Realmente no soy del tipo que habla». Pero ella hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Quería agradecerte». Raymond dobló su periódico y lo dejó a un lado, dándole toda su atención para ponerse de pie. «Por darnos una voz», dijo Anita. Su voz se vuelve un poco más fuerte. No pensé que personas como yo serían escuchadas. Pero usted y el señor Kelvin has estado haciendo esto durante tanto tiempo y ahora parece que tal vez las cosas puedan cambiar». Raymond sonrió, aunque era una sonrisa cansada. El tipo de sonrisa que viene de toda la vida, de saber lo difícil que fue para que la gente realmente escuche. «No soy solo yo», dijo. «Somos todos nosotros. Tú también eres parte de esto. Cada voz importa, incluso las más tranquilas». Anita miró hacia abajo, claramente conmovida por sus palabras. «Simplemente no pensé que nadie lo haría. Me importa lo que tenía que decir. Quiero decir, ¿quién tengo razón? Solo una chica que tiene 2 trabajos, tratando de llegar a fin de mes. No pensé que haría una diferencia». Raymond negó con la cabeza. «Ahí es donde te equivocas. Cada persona en esta lucha hace la diferencia. Eres tan importante como cualquier otra persona de pie. No lo dudes por un momento». Se sentaron. En silencio el parque cobra vida a su alrededor mientras la gente comenzaba sus caminatas matutinas, trotes y rutinas diarias. Anita permaneció a su lado, su postura relajándose ligeramente. Como ella se dio cuenta que ella no necesitaba tener todas las respuestas, ser parte de algo más grande que ella misma.
Quiero ayudar, dijo después de una larga pausa, pero no sé por dónde empezar. Raymond se rió suavemente. Nadie sabe por dónde empezar. Todos lo descubrimos en el camino. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kelvin había estado trabajando duro con el grupo central de líderes comunitarios, elaborando detalles para su próximo gran paso, un foro público con funcionarios de la ciudad, representantes de la policía y ciudadanos preocupados. Querían transparencia, rendición de cuentas real. Querían asegurarse de que las promesas estaban escuchando de la gente, como si el capitán Matthews no se desvaneciera una vez que la cobertura de los medios se calmó. El foro estaba previsto que se llevara a cabo en el auditorio de la escuela secundaria local. Era lo suficientemente grande como para albergar a unos cientos de personas, y era terreno neutral. En algún lugar, tanto la comunidad y los funcionarios de la ciudad podrían reunirse para tener una conversación real en la noche del foro. El auditorio estaba lleno, la gente estaba parada en los pasillos, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y llenó el fondo de la habitación donde podían. Raymond estaba cerca del frente con Kelvin, quien sostenía un portapapeles. Su ceño se frunció en concentración mientras repasaba la agenda de la noche. ¿Estás listo para este rayo?, Kelvin preguntó, mirándolo. Raymond se encogió de hombros, apoyándose en su bastón mientras escaneaba la multitud. ¿Listo o no? Aquí estamos. Kelvin sonrió. Ese es el espíritu. El foro se abrió con presentaciones de los miembros del ayuntamiento, cada uno de ellos hablando brevemente sobre su dedicación a mejorar la comunidad y garantizar que los eventos en Grant Park no volvería a suceder. Pero la multitud estaba inquieta, esperando respuestas reales, soluciones reales. Cuando el capitán Matthews subió al escenario, hubo un murmullo en la multitud. La gente no estaba segura de qué esperar de él. Había estado en el mitin, había prometido un cambio, pero las promesas ya no fueron suficientes. Querían acción. Sé por qué estáis todos. Aquí Matthews comenzó con voz firme, pero cargado. Con el peso de la responsabilidad estás aquí, porque la confianza entre esta comunidad y el departamento de policía se ha roto. Y eso depende de nosotros. No me levantaré aquí y pondré excusas, porque no hay ninguno que le pasó al señor Brooks. Nunca debería haber sucedido. Y estamos comprometidos a asegurarnos de que esto nunca suceda de nuevo. Hubo una breve pausa, como si estuviera esperando, para ver cómo reaccionaría la multitud. Algunos asintieron en silencio. Otros se cruzaron de brazos, claramente esperando más. Matthews continuó. Ya hemos comenzado a implementar nuevas capacitaciones para todos nuestros oficiales. Formación que se centra en la desescalada participación comunitaria y, lo más importante, entendiendo la historia y contexto de las comunidades servimos. No basta con conocer la ley. Los oficiales necesitan conocer a las personas que están protegiendo. La multitud pareció moverse ligeramente. Parte de la tensión disminuye, pero no desaparece. La gente quería más que solo palabras. Una mano se levantó entre la multitud, un joven en la parte trasera del auditorio. El entrenamiento está bien, pero ¿cómo lo sabemos? Esto no es solo otra ronda de promesas vacías. ¿Qué vas a hacer realmente para retener a los oficiales responsables? Cuando se salen de la raya, la habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en el capitán Matthews. Él asintió lentamente, reconociendo la gravedad de la cuestión. Ese es un buen punto, admitió, y no se trata solo de entrenar. Estamos creando una junta de supervisión civil, gente de esta comunidad, quien tendrá acceso directo a los informes policiales, imágenes de la cámara corporal y la capacidad de responsabilizar a los agentes. No podemos controlarnos a nosotros mismos si la comunidad no confía en nosotros. Esta junta garantizará que haya transparencia. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Esta vez, en apoyo, la gente se mostró escéptica.
Pero la idea de tener una supervisión real, un sistema donde podrían responsabilizar directamente a los agentes, era algo que no esperaban escuchar. Raymond, sentado cerca del frente con Kelvin, intercambió una mirada con él. «Eso es más de lo que pensé que ofrecerían», él susurró. Kelvin asintió. «Es un comienzo». Pero la noche no había terminado. Se levantaron más manos, se hicieron más preguntas. La gente compartió sus historias personales de enfrentamientos con policías, momentos de miedo, momentos de humillación. Matthews permaneció en el escenario todo el tiempo, tomándolo, todo sin interrumpir, sin desviarse. Al final de la noche, estaba claro que el foro solo había arañado la superficie. Este iba a ser un proceso largo, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Raymond y Calvin se quedaron cerca del escenario, hablando con algunos de los funcionarios de la ciudad. El capitán Matthews se acercó a ellos. Luciendo exhausto pero decidido, Raymond Kelvin los saludó con voz cansada pero respetuosa. «Sé que esto no es suficiente. Sé que hay más trabajo por hacer, pero estamos comprometidos a hacerlo». Kelvin extendió su mano, estrechando firmemente a Matthews. «Te sujetaremos a ese». «Capitán, y si necesitas nuestra ayuda, ya sabes dónde encontrarnos». Matthews sonrió levemente. «Te aceptaré. Necesitamos voces como la tuya si vamos a hacer que esto funcione». Raymond, observando el intercambio, sintió que algo se movía dentro de él. Había visto este tipo de cosas antes, promesas de cambio, de progreso. Pero algo en este momento se sintió diferente. Tal vez fue el cansancio en los ojos de Matthews, el cansancio de un hombre que sabía que el sistema en el que trabajó tenía defectos, y finalmente estaba dispuesto a admitirlo. Tal vez fue la multitud, la gente que se había unido no solo para exigir respuestas, pero participar en la búsqueda de esas respuestas mientras la noche llegaba a su fin. Raymond y Kelvin salieron del auditorio. Juntos, el aire fresco de la noche los envolvió. No hablaron por un tiempo, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Raymond rompió el silencio. «¿Crees que esto realmente cambiará algo?» Kelvin lo miró con cara seria, pero esperanzada. «Creo que es un comienzo, Ray. Realmente lo hago». Raymond asintió lentamente, su mente todavía dando vueltas a todo lo que había oído esa noche. Había pasado gran parte de su vida luchando por el cambio, para el progreso, y hubo momentos como esta noche cuando se preguntó si todo valía la pena. Pero entonces recordó los rostros de la gente en la multitud, las voces de los jóvenes que se pusieron de pie y exigieron ser escuchados, y supo en el fondo que valía la pena. Tenía que ser en las semanas que siguieron al foro. La Junta de Supervisión Civil fue establecido, y no pasó mucho tiempo para que la comunidad se involucrara. Personas de todos los ámbitos de la vida se registró para ser parte de la Junta para ayudar a supervisar los cambios siendo implementado en el Departamento de Policía. Raymond se encontró más involucrado de lo que esperaba. Había pensado que el foro sería el fin de su papel público, que él sería capaz de dar un paso atrás y dejar que la generación más joven se haga cargo. Pero su teléfono seguía sonando, y cada vez Kelvin o uno de los otros organizadores llamó, él no pudo decir que no. «Todavía tienes trabajo que hacer, Kelvin», le había dicho una tarde mientras se sentaban juntos en Grant Park. «Eres el corazón de este movimiento». Raymond se había reído de eso, ignorando el cumplido, pero en el fondo sabía que Kelvin tenía razón. Todavía tenía un papel que desempeñar. Tal vez no era el papel que esperaba en este momento de su vida, pero era importante. Y si pudiera ayudar a guiar a la próxima generación, entonces no iba a parar ahora. Un día, mientras Raymond estaba sentado en su banco, viendo el parque llenarse de gente, pensó en el día en que todo había comenzado. Ese momento con el oficial Clark había sido solo uno de una larga lista de momentos similares toda su vida, pero esta vez algo había cambiado.
La comunidad se había unido y por una vez sentí como si sus voces estuvieran siendo escuchadas. Anita volvió a lucir su familiar sudadera con capucha verde, mezclándose con el fondo del parque mientras ella se acercaba. Ella sonrió tímidamente mientras se sentaba a su lado. El mismo lugar que había tomado semanas antes. «Te estás convirtiendo en un habitual», bromeó con sus ojos brillando con calidez. Anita se rió suavemente asintiendo. «Sí, supongo que lo soy». Se sentaron en cómodo silencio por un rato, ambos viendo pasar el mundo había. Pasa aquí una especie de paz que Raymond no había sentido en mucho tiempo. Y no fue solo porque el parque estaba tranquilo. Fue porque por primera vez en mucho tiempo sintió que se estaban moviendo en la dirección correcta. «Creo que estoy lista», dijo Anita de repente, su voz suave pero firme. Raymond se volvió hacia ella con una mirada curiosa en su rostro. «¿Listo para lo que para hablar?», ella dijo. «Sé realmente parte de esto. He estado mirando desde el margen durante demasiado tiempo. Creo que es hora». Raymond sonrió con el corazón hinchado de orgullo. «Lo harás muy bien», dijo. «Lo sé». Y cuando el sol comenzó a ponerse sobre Grant Park, proyectando una cálida luz dorada sobre los árboles y los senderos, Raymond sintió algo nuevo, una sensación de finalización. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, todavía lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía como si estuviera caminando solo. Y eso fue suficiente por ahora, suficiente por ahora, suficiente por ahora, suficiente por ahora, suficiente por ahora.